Muchas gracias, profesor Joshua. Eh, Espectacular presentación. Yo creo que un abrebocas para muchos a esta manera de acercarse al texto bíblico, tal vez poco común para muchos, pero una muy buena aplicación de una de las ciencias bíblicas. Bueno, a partir de este momento abrimos el espacio para preguntas principalmente, también comentarios. Primeramente los de la sala Zoom. Les pido por favor que levanten sus manos o me lo indiquen por el chat para yo liberarles los micrófonos. También si tienen preguntas los de Facebook y YouTube, un saludo para ellos que nos están escuchando, tenemos buena asistencia por allí. Pueden escribir sus preguntas y en la medida de lo posible estaremos respondiendo. Levanta la mano, Hadassah Figueroa. Hadassah, te habilito el micrófono. Adelante con tu pregunta o comentario, por favor. Perdón, es que dejé el nombre de mi hija, pero soy Yosafat. Ah, Gracias, hermano. bien pueda. Como venía del colegio, venía manejando y abrí el Zoom, pero soy Yosafat, ¿sale? Ok, Ajá, adelante. gracias. Hermano Joshua, un saludo, bendiciones. Yo ponía en el chat una pregunta, si nos puedes ampliar qué es aunque no lo amplíes, nada más comentar qué es el brazo de Jehová, qué entendimiento tienes del o el brazo de Yahvé. Gracias. Bueno, el brazo de Yahvé es un eufemismo. En realidad está correspondiendo a un antropomorfismo. Yo lo explico en mi diplomado del rollo de las batallas de Yahvé y la guerra espiritual y posiblemente también me ofrezca dar una expansión del módulo 3 del Concilio Divino, que es un curso que voy a repetir este año, donde yo hablo de dos poderes en el cielo. El brazo de Yahvé es un eufemismo para referirse a Yahvé mismo actuando. O sea, el brazo, la diestra, el dedo de Dios, la mano de Dios. Esas son formas en las que el texto bíblico se refiere a Dios actuando de forma directa en la creación. Había un rechazo fuerte al eufemismo en algún punto de la influencia, vamos a decir, mística judía. Se empezaron a crear este tipo de conceptos, el nombre de Dios, el ángel de Yahvé, todo eso. Tengo una presentación muy buena sobre Génesis 6 y el ángel de Yahvé en el canal de la hermana Norma Lilia, que ha entrevistado a varios de los profesores y a nosotros. Así que cualquiera que esté interesado, pues ahí yo hablo de estos temas también. No sé si esto responde a la duda del estimado. Ya te Sí, hermano, abrieron. muchas gracias. Muchas gracias. Es que José se va y no se va a comer. Ok, ok, bueno, voy leyendo mientras tanto comentarios y saludos de YouTube. Nos saluda José Luis Gaspar desde Perú, Lima. Jenny Vázquez desde Guatemala. Un saludo a nuestros hermanos en Guatemala y en general en Centroamérica. Jorge Ballesteros, bendiciones para todos. Marcial Franco también nos saluda allí por YouTube. Eh, John JMA desde Bogotá, un saludo también para nuestros hermanos acá en Colombia. Gracias. Yelitza que no puede faltar. Un saludo de Yelitza. Nuestra hermana Pía nos saluda también por YouTube. Por acá algunos comentarios de Nubia Sánchez, los leo mientras miramos a ver si tenemos más preguntas. Eh, Haber visto a Jonás ser arrojado por el pez, ya que el pez era uno de sus dioses. Este fue un golpe directo de Dios el Eterno a un dios pagano de Nínive. Excelente presentación, dice Nubia Sánchez. Muchas gracias, Nubi. Bueno, tenemos más. Yo miro, bueno, aquí Pía dijo que tenía una pregunta, pero como que ya le fue respondida, pero la leo igualmente. El Dios durmiente podría llevar a pensar que Dios no interviene en todo lo que sucede en la creación en general y en la humanidad en particular. Bueno, sí, respondí parte de eso en la presentación, pero puedo expandir un poco la reflexión. El concepto del Dios durmiente lo que pretende de alguna forma es explicar cómo no fue una duda o no fue un planteamiento meramente del cristianismo. O sea, el cristianismo podría pensar que somos nosotros los primeros en decir cómo Dios maneja el concepto de la soberanía divina. Yo por muchos años escuché
que la soberanía de Dios es algo absoluto. Y yo no estoy diciendo que no sea así, pero por ejemplo, estudiando mucho sobre cultura del antiguo Cercano Oriente, sobre mitología, me topo como por ejemplo eh, una pregunta que en estos días estaba conversando con varios alumnos en el diplomado de rollo de las batallas de Yahvé es ¿por qué Yahvé no sacaba a la gente del inframundo en el mundo antiguo? Por ejemplo, eso fue una pregunta interesante. Y yo les comento que Yahvé no se mete en el territorio de otros dioses. No lo hace. Donde Yahvé está es su territorio. Yahvé, por ejemplo, en el Sinaí, en el monte Oreb, le dice a Moisés, quítate las sandalias de tus pies porque la tierra que pisas es santa. Eso es cosmología bíblica, eso es un concepto vamos a decirlo, de geografía cósmica o divina, donde el polvo que debe traer Moisés en sus sandalias no debe mezclarse con el espacio sagrado donde Yahvé habita, porque ese espacio sagrado le pertenece a Yahvé, por lo tanto no va a aportar polvo de otros lugares extranjeros. Eso sucede a lo largo del relato bíblico en muchas ocasiones. También David, en ocasiones siendo perseguido por Saúl, en un momento llega a hacer una protesta donde, por ejemplo, había sido tan empujado fuera del territorio de Israel que llega a decir, he sido obligado a adorar a otros dioses. Y algunos dirían, ¿por qué David protestaría diciendo eso? Bueno, básicamente porque Saúl casi lo expulsa de Israel y Israel es el territorio de Yahvé, más allá no hay territorio de Yahvé. Entonces, estarías adorando a otros dioses si te vas a Nínive, que de hecho el caso de Jonás está conectado también con esa idea. Dios usa un elemento simbólico de otro dios, el dios Dagón en este caso, o el dios Ea, para enviar a un profeta de él. Que a lo mejor el mensaje de Jonás hubiese sido muy distinto si Jonás fuera caminando, fuese a pie a Nínive. Los habitantes de Nínive no hubiesen recibido el mensaje de forma tan radical como lo recibieron cuando vieron que al profeta lo escupió el mar. Porque ¿qué es lo que ellos pensaron? Bueno, este que lo acaba de escupir el mar, lo acaba de enviar, lo envió nuestro Dios. Lo mismo pensaría Ciro. Yahvé dice en el profeta Isaías que Ciro es ungido. Ahora, Ciro no conocía a Yahvé. O por ejemplo, también tenemos el caso, creo que eso está relatado en el periodo intertestamentario, cuando Alejandro Magno fue reconocido por los judíos como uno de los mesías de Israel. De hecho, Lucas es muy probable que se haya tropezado con algunos casos, habrá sabido cuáles son las referencias. Alejandro Magno fue reconocido como un enviado de Dios de igual forma. Y ellos aceptaron la cultura helénica precisamente por eso, porque lo consideraban a él otro mesías. Lo mismo que con Ciro. Entonces, nos vamos al caso en donde Dios utiliza muchas veces extranjeros o utiliza conceptos extranjeros porque no están relacionados con su territorio, no están relacionados con él directamente. Es otra área, otro Dios. Otro caso también donde podríamos conectar la idea directamente es con la idea del inframundo. Mi alumno me preguntaba, bueno, ¿y por qué Yahvé simplemente no prohibía el acceso al inframundo de la humanidad? Porque no era su territorio, era el territorio de los dioses del inframundo. Para Yahvé poder sacar almas del inframundo, que es lo que él hace, eso lo explico yo en el módulo 2 del diplomado, necesita acceder al inframundo. Para acceder necesita morir, pero Yahvé no puede morir, es un Dios. Entonces, ahí entra la cruz, ahí entran varios elementos. Lo que quiero dejar claro es que todo esto es concepto de soberanía. Pensamos que Dios tenga una limitación en la creación implica que Dios pierde soberanía. No, Dios no está limitado como Dios. El problema es que la creación tiene normas. La creación que Dios creó tiene normas. El concilio divino tiene normas. Dios no le pasa por encima a las normas del concilio divino ni a las normas de otros dioses. Me hago entender. Entonces, muchas veces el concepto de soberanía divina también implica que aunque Dios permita cosas o cosas pasen, aunque Dios no esté necesariamente permitiéndolas, Dios está en control. Luis Quiñones Román en la presentación que dio con nosotros sobre las hijas de Lot le preguntó a alguien que por qué Dios iba a permitir que le pasara lo que le pasó a las hijas de Lot, que eran abusadas por su padre. Luis fue bastante honesto cuando dijo Dios no lo permitió. Y que ese es el punto. Dios permite o no permite no implica que está afectando la soberanía de Dios necesariamente. Dios está al tanto de qué está pasando. Eso no significa que no está en control. Sabe lo que va a pasar. Porque el reloj funciona solo, es un mecanismo. Funciona solo. Fíjense que Dios no pierde el control en cuanto sabe que al final del mundo, al final de los tiempos, va a haber un juicio por todo lo que hemos hecho. Eso se llama sinergismo. Las cosas toman su caudal, las cosas toman su lugar. Dios no pierde el control simplemente porque deje que las cosas pasen.
En este caso, si hablamos de un Dios durmiente, algunos podrían tomarlo como una especie de Dios indiferente, pero yo no veo eso. Más bien el hecho de que Dios esté tranquilo es un mensaje para mí como cristiano de que también tengo que estar tranquilo. Lo que le dijo Jesús a los apóstoles. ¿Por qué tienen tan poca fe si yo estoy aquí en la barca después de todo? Me hago entender con la reflexión. Creo que esto puede complementar un poco lo que me preguntó la hermana. Gracias, hermano. Tenemos una pregunta por acá en el YouTube. Lo hacen desde el canal de Cindy Castellanos, pero dice que es Aaron Roldán. Dice, ¿por qué en todas o en la mayoría de culturas antiguas vemos el mismo patrón de dioses con forma de animales, específicamente de serpiente? Bueno, a ver, la serpiente en el mundo antiguo, yo no puedo decir específicamente por qué antropológicamente la serpiente como animal, pero sí puedo decir que el amalgamar a los dioses con animales muchas veces va de la mano a que el animal les recuerda algo que ellos asocian con el dios. Por ejemplo, la mayoría de los dioses en el antiguo mundo, inclusive Yahvé, eran representados como toros. El dios El de la mitología eucarítica también es representado como el toro. El dios Baal se le llama el joven toro. Cuando los israelitas hicieron una estatua de Yahvé, porque era Yahvé a quien ellos estaban tratando de representar, hicieron un becerro de oro. No con esto los dioses son toros, pero fíjense que el relato bíblico muchas veces habla de los ángeles y los llama los toros. Al fuerte de Jacob, según el Génesis, la expresión significa el toro de Jacob. ¿Por qué el toro? Porque el toro es un animal que representa fuerza, algo inamovible. De hecho, muchos traducen el búfalo, el búfalo. El búfalo es un toro salvaje y no necesariamente el toro al que se refiere el texto bíblico, un toro salvaje, pero cuando dice, tú multiplicas las fuerzas como mis fuerzas como las del búfalo, el eufemismo detrás de eso es, tú multiplicas mis fuerzas como las tuyas, Dios, porque tú eres un toro. El toro es un animal fuerte, fuerte y que da, genera miedo, genera respeto, es un animal que tiene carácter. Igual el león, a Jesús se le relaciona con el león. ¿Por qué? Porque león es rey, el león es un animal sublime, es un animal tranquilo, porque también se le relaciona con el águila, porque el águila es un animal elegante que está siempre en los aires. ¿Por qué con la serpiente? Porque a la serpiente se le relaciona mucho con la sabiduría, pero cuando se trata del mar se le relaciona mucho con el caos. ¿Por qué con la sabiduría o también por qué con el concepto de eternidad o con el concepto de sanación, como en Egipto? Porque la serpiente muda de piel. Ellos piensan que cuando la serpiente muda de piel es porque la serpiente vuelve a nacer. Entonces, bueno, este animal parece que es eterno. Todos estos conceptos, cuando antropológicamente los ves, hacen que relaciones a los seres celestiales con algo entre los animales. Yo no tengo ningún problema en aceptar que los seres celestiales son híbridos, que ellos tienen apariencia de seres celestiales, perdón, de seres celestiales, no de animales. Porque después de todo, los animales también son parte del reflejo de la creación de Dios. Eh, Otra cosa, bueno, serpientes. Los serafines son serpientes con alas, los querubines son como toros con cabezas de hombre, alas de águila, cuerpo de buey. Yo vi varios de estas criaturas en el Museo Británico cuando lo visité, pero también podríamos hablar, por ejemplo, de algunos giborín en la mitología mesopotámica tienen pezuñas de toro, pero también tienen varias caras. Depende mucho qué relación encuentra esta gente con el animal para ver a su Dios allí. De hecho, a Dios se le relaciona con animales, pero también se relaciona con oficios. Dios es artesano en algunos casos, Dios es guerrero en otros, Dios es papá en otros, Dios es amigo, Dios es padre, Dios es madre. Entonces, yo creo que esto también depende mucho con qué vinculamos a Dios. Pero sí, ¿por qué relacionan a los animales o por qué los seres celestiales suelen ser híbridos? En una gran parte es porque relacionan al animal con la entidad divina, pero en otros casos también porque posiblemente, eh, y esta es una postura muy personal, pero posiblemente el mundo celestial refleja el mundo terrenal. Por ejemplo, en el mundo terrenal los animales son seres espirituales, que en el mundo celestial son entidades divinas y el ser humano es parte de ese mundo. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Yo para mí es un poco irrelevante, pero sí, en el fondo los animales y el mundo antiguo relacionan a los animales con los seres celestiales porque conectan eh, al animal o algún atributo del animal con el Dios, básicamente. Gracias, hermano Joshua.
se están animando por el YouTube. Muchas gracias. Los de la sala, ¿qué pasa? Que están más en directo que cualquiera, pero bueno, así son las cosas. Bueno, tenemos por acá, Pía nos está comentando por las dos redes, pero bueno, igual la leo, o si quieres, le voy a abrir un momentito el micrófono a Lía si quieres hacer tu comentario que me parece interesante. Adelante, Lía. Yo creo que ya puedes abrir tu micrófono. Pía, adelante. Ahí sí, 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 adelante. sí que se demoró un Adelante. poco. Sí, es que lo habíamos conversado antes con Joshua en las clases de cosmología y también después en las clases de las batallas de Yahvé. Y efectivamente yo creo que si Dios nos dio leyes, nos dio estatutos para funcionar como humanidad, cómo comportarnos entre hermanos, cómo hacer culto, una serie de normas y reglas que cada uno cumple como puede, pero ahí están disponibles para ser seguidas. Eh, no sería lógico que estuviera encima de cada ser humano eh, interviniendo, tomando decisiones por él, anulando la voluntad, así lo veo yo por lo menos. Y, y más que libre albedrío, nosotros tenemos libertad de acción para poder decidir. Por algo tenemos conciencia, tenemos discernimiento y tenemos las escrituras ahí disponibles para poder desenvolvernos bien en el mundo terrenal y no sería necesaria una intervención constante. Efectivamente, cuando uno está medio atorado, lo primero que hace es orar o rezar y solicitar ayuda divina. Eso es otra cosa. Pero en el día a día, en las pequeñas decisiones que uno va tomando, cómo trata al prójimo, cómo da la mano al que lo necesita, cómo le da alimento al que tiene hambre, etcétera. Esas son decisiones que uno tiene que tomar. No es que Dios se te meta entre comillas y te diga, tienes que ayudar, no. Para eso tenemos una cabecita que nos permite pensar, sentir y discernir cómo tenemos que desenvolvernos. Cada uno a su nivel, porque cada uno nace en distintas circunstancias claramente. O sea, ahí donde caíste parado, tienes que ser lo mejor que se pueda. Esa es mi visión también, la comparto con Josh. A ver, Gracias, Pía. hay Adelante, una, Manuel. hay una, hay una cosa que sí quiero aquí complementar. Yo no hablé hoy de predestinación, ni estoy hablando hoy del concepto de salvación, ¿no? Y si se pierde o no se pierde, eso yo creo que no es el caso de la ponencia. Pero sí hay algo muy importante que está planteando Pía, que es que tenemos no tenemos, yo no plantearía el concepto filosófico del libre albedrío. Realmente yo no creo en una especie de libre albedrío en el sentido de que el ser humano decide cuándo nace, decide cuándo muere. Para nada. Uno no decide eso. Lo decide Dios o Dios ya lo estableció. El problema está en el que el andar en la vida es como un río donde vas a llegar al mar, pero vas a pasar por muchos lugares y el río se puede dividir, se puede detener, puede tener un bloqueo, puede desbloquearse. El punto es que vas a llegar a donde tienes que llegar. Eso es algo que ya está destinado, pero no tiene nada que ver con la capacidad que tiene el ser humano de decidir y tener libertad de hacer lo que hace. De hecho, no solo el ser humano, los seres celestiales también. Antes yo pensaba en una sola rebelión satánica, me encontraba con el problema de, de que, bueno, si hubo una sola rebelión satánica, los ángeles se pueden volver a rebelar. Eso es una pregunta que surge mucho, sobre todo cuando uno es chamo. Y resulta que no, resulta que de rebeliones celestiales no hubo una, hubieron tres bíblicamente. Y el detalle está en que esas tres, lo único que te dan a entender es que los seres celestiales pueden no estar de acuerdo con Dios, igual nosotros. Pero eso no quita que a Dios eso le moleste. Perdón, corrijo. Eso no quita que sea algo que Dios permita. ¿Y por qué? Porque a Dios no le molesta la libertad de sus criaturas, porque a todas sus criaturas les dio, menos a los animales, ¿no? Pero a todas sus criaturas les dio, sobre todo a nosotros y a los seres celestiales, porque en esencia somos parte de un subgrupo de creación, o sea, los seres celestiales son administradores del cielo, nosotros somos administradores de la tierra, y ambos somos partes de la familia celestial de Dios, sobre todo los cristianos. Los cristianos que han sido recolocados dentro del concilio divino, que vamos a sustituir a los dioses de las naciones, estos otros elementos escatológicos, los cristianos tienen sobre todo la responsabilidad de ser la imagen de Dios en la tierra.
Y es un tema que he tocado varias veces con mis alumnos. ¿Qué significa portar el nombre de Dios? ¿Qué significa llevar el nombre de Dios? No llevarás el nombre de Dios en vano. No es no usarás el nombre de Dios en vano. No portarás el nombre de Dios en vano, es lo que dice el hebreo. ¿Por qué no portar? Portar. ¿Portamos el nombre de Dios? Claro que sí. Portamos el nombre de Dios. ¿Portamos la imagen de Dios? Claro que sí. Y portar la imagen de Dios no es algo meramente físico. Es también que en el mundo antiguo, cuando se hacían ídolos, voy a dar un ejemplo, el ídolo de un dios, y agarran a un ídolo y lo colocan en un templo, ellos piensan que el dios va a poseer ese ídolo y va a hablar a través del ídolo. A Yahvé no le gustaba eso. A Yahvé no le gustaba eso, primero porque Yahvé hacía acto de presencia en medio del pueblo, él estaba allí literalmente, pero segundo, porque Yahvé había creado ya a alguien que iba a ser su representante, los humanos. Nosotros somos la imagen y semejanza de Dios. Si usted quiere que Dios le hable, escuche a un hermano que le dé un consejo. Si usted quiere que Dios lo ayude a usted con una enfermedad, perdón, si usted quiere ver a Dios sanándole de una enfermedad, vaya con un hermano que sea doctor. Si usted quiere que Dios le exhorte, puede leer la Biblia, pero también puede pedirle a su hermano, alguno que se dedica al pastorado, que le dé un consejo. ¿Por qué? Porque los hermanos cristianos nosotros somos las manos y los pies de Dios aquí en la tierra. Entonces, si usted quiere hablar con Dios, lea la Biblia, pero aparte de leer la Biblia, diríjase a alguien que sea creyente, porque esa persona tiene el Espíritu de Dios. Se supone, si usted habla con ella, que está hablando Dios a través de esa persona a tu vida. ¿Me explico? Nosotros somos ese alguien y tenemos esa responsabilidad. Por lo tanto, no esperes que Dios intervenga cuando tú eres precisamente ese método por el cual Dios interviene. Entonces, es bastante evidente que en esta soberanía de Dios, Dios está sentado esperando que nosotros hagamos nuestra labor, porque es nuestra labor, nos corresponde como iglesia. Jesús habló mucho en un sentido plural. Jesús habló de preparar algo, pero la iglesia era la que tenía que continuar los pasos de Cristo. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Entonces, en esencia, si nosotros somos la iglesia, nosotros representamos a Jesús. Por lo tanto, Jesús nunca dejó la tierra. Lo dejó físicamente, pero aquí estamos nosotros. Entonces, en ese concepto de soberanía divina nos debe quedar bastante claro que Dios nunca perdió el control de la creación y que si necesita intervenir, ya nos tiene a nosotros. Nosotros deberíamos intervenir, en dado caso. No lo hacemos nunca, porque somos indiferentes, porque hemos olvidado que portamos el nombre de Dios. Entonces, yo creo que en ese sentido se nos va mucho de la mano ese concepto porque esperamos que Dios sea el que haga las cosas y nos olvidamos que nosotros somos aquellos a quienes Dios capacitó para hacer las cosas. A lo mejor los milagros de Él no, bueno, quién sabe. Dios usa personas para sanar y hacen milagros, porque se supone que ellos representan las manos de Jesús. Entonces yo creo que en este concepto ya estamos entrando en otro campo, pero no deja de ser un método de intervención divina. O sea, nosotros la iglesia somos intervención divina, aunque la gente no lo vea. Muchas Adelante. gracias, hermano Joshua. Sí, un comentario breve que quería hacer. Lo que pasa es que a veces tenemos una concepción ultramística de esa idea del cuerpo de Cristo. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, la idea del cuerpo de Cristo era bien práctica. La comunidad de creyentes son las manos, los pies, los órganos. Recuerden que el apóstol Pablo expone eso en capítulo 12 de Primera de Corintios, capítulo 12 de Romanos, también en Efesios trata algo de ello. Entonces, el cuerpo de Cristo era algo bien práctico, no era una cosa mística y metafísica así súper difícil de entender, no, 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 era algo bien práctico, que como lo dice mi hermano Joshua, se ha perdido un poco. Bueno, tenemos más preguntas en el YouTube. Eh, Nuestro hermano Eric Telo dice lo siguiente. ¿Existe alguna relación respecto al nacimiento de Jesús con el mito de Zeus descendiendo y embarazando mujeres? Es una muy buena pregunta. ¿Es posible que el nacimiento de Jesús le esté tratando de contestar de cierta forma a la cultura helénica? Es muy posible, ya que se ven elementos parecidos pero no idénticos. Por ejemplo, eh, el dios Zeus en primera instancia tiene un tipo de contacto sexual con las mujeres. Si ustedes leen la mitología griega, sabrán que el dios Zeus encontraba cualquier forma de tener relaciones sexuales con las mujeres. De hecho, por ejemplo, uno de los casos que se me viene a la mente es Perseo. Perseo, la madre queda embarazada cuando Zeus se convierte en lluvia dorada y baña a esta mujer y la fertiliza de esa forma. ¿Es como el caso de María? No, no es como el caso de María porque de hecho en el caso de María, eh,
se, se plantean distintas hipótesis, pero hay una muy particular que indica el hecho de que María queda embarazada, sí, del Espíritu Santo, pero es porque el Espíritu Santo es el que se coloca dentro de María. Y algunos me dirían, ¿cómo así? ¿No es el Espíritu Santo el que pone a Jesús en María? Sí, pero para este punto del cristianismo todavía no se distingue del todo al Espíritu Santo de Jesús. De hecho, el Espíritu Santo es Dios en esencia. Y el Espíritu Santo, sobre todo cuando uno lo ve en la Biblia hebrea, muchas veces es un sinónimo de la presencia de Yahvé. Por lo tanto, podríamos pensar que María queda embarazada al el Espíritu Santo materializarse dentro de ella. Entonces, esto es un concepto teológico en el que no quisiera discutir tanto. Le digo, este concepto de la Trinidad, hay que entender que la Trinidad es un concepto que evolucionó del cristianismo primitivo, pero no, en primera instancia el cristianismo primitivo no lo tiene muy claro, el concepto de la Trinidad. Entonces, no podemos verlo de forma trinitaria, hay que verlo un poquito más con elementos. Si Jesús nace de María, que sí, claro que sí, eh, esto no quita que, que, que Jesús es una hipóstasis de Yahvé o de Dios dentro de María, en esencia, porque ese es el punto. Zeus pone a su hijo, o sea, su esperma, dentro de las mujeres en los mitos griegos. María no tiene ningún tipo de contacto sexual. Por lo tanto, el que nace de María es directamente Yahvé, Yahvé encarnado. ¿Ok? O lo que se conoce como la tesis de los dos poderes en el cielo. Pues me estoy metiendo en otro caso que no me quiero meter ahorita. El punto es que sí, es una probabilidad de que, hay una probabilidad de que, ¿cómo se dice? De que esté contestándole al mito griego de Zeus embarazando mujeres. No vería ningún problema en que ese fuese el caso. Gracias, hermano Joshua. Por acá tenemos más preguntas en el YouTube. Bueno, escribe Sofía Paneso. ¿El mito explica a Dios o Dios explica el mito? Muy buena pregunta. A ver, digamos que eh, el mito, en esencia, es un género literario que mantiene elementos que no son corroborables históricamente. Por ejemplo, Dios actuando. No hay forma de decir, bueno, tiene una máquina del tiempo y tiene una foto de cuando Dios habló con Adán. Eso nadie lo sabe. O sea, el punto es que hay elementos mitológicos detrás del relato. Ahora, el mito no explica a Dios. El mito explica el por qué ese elemento está en la Biblia. Eso sí. Ok, hay que entender una cosa. No, en la presentación mía no quise explicar a Dios. Creo que eso quedó bastante claro. Quise explicar por qué pasó esto. Por ejemplo, quise explicar por qué hay un mito babilónico que habla de un Atkalú, de un ser celestial que emerge del mar, educa a los babilonios con Jonás emergiendo del mar a través de un pez, igual que los Atkalú, dándole a Nínive un mensaje que Nínive aceptó. ¿Por qué? Porque culturalmente relacionaron al profeta Jonás con estos sabios Atkalú que emergieron del mar. Al mismo tiempo, este sabio que emerge del mar, según el mito, se llamaba Oanes. Entonces podría haber una conexión sintáctica del personaje. En el caso de Jesús durmiendo en la barca, hay mitos detrás que explican que cuando un Dios duerme es porque todo está en control. Y sin embargo, los discípulos se desesperaron actuando conforme habían actuado el pueblo de Israel a lo largo de los siglos. O sea, aquí, aunque el relato puede ser histórico o literal, detrás del relato hay muchos mensajes y uno de ellos es mitológico. El mitológico de que cuando un Dios duerme es porque todo está bajo control. Ya él acabó con el mar tiene que obedecerlo. O sea, no tiene sentido que el relato haya sido lo suficientemente irrelevante como para que simplemente Jesús haya parado a castigar al mar y nadie lo haya colocado en los evangelios. En todos los evangelios aparece este incidente. ¿Por qué aparece? Porque era importante para ellos. ¿Y por qué era importante para ellos? Porque sabían el mito que había detrás que alimentaba eso que hizo Jesús. Entonces, no, el mito no explica a Dios. El mito explica por qué Dios colocó eso en la Biblia. Gracias por su amable atención durante este espacio de la Escuela de Alejandría, transmitido en streaming live a través de la sala de Zoom, en simultáneo con la página de Facebook y nuestro canal de YouTube.
donde estará disponible permanentemente. Si este contenido le está generando alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a suscribirse al canal de la Escuela de Alejandría, activando la campana para recibir notificaciones cada vez que abrimos otro espacio de participaciones en vivo o subimos nuevos contenidos. Síganos en nuestras redes sociales. Visite nuestra página web, contiene información que podría interesarle. Y para una comunicación más directa y personal, ponemos a su disposición nuestro chat de WhatsApp. Muchas ¿Algún gracias, otro hermano. comentario? Pregunta. Sí, espérame que estoy aquí organizando cosas. Bueno, te envían saludos desde Bori Pérez, saludos desde Venezuela, Estudios Bíblicos con Rafael Guedes, también saludos desde Venezuela. Eh, Mi hermana Pía tiene otro comentario, le voy a habilitar el micrófono. Adelante. Sí, estaba haciendo una pequeña reflexión final, porque hay mucha gente que se espanta cuando hablamos de mitos en la Biblia y cree que es porque uno cree que la Biblia está mintiendo, que está sacando la Biblia de contexto, y no es así, porque la Biblia es un libro y todo libro tiene género literario, tiene figuras literarias, y no es que el autor nos quiera mentir, lo que quiere hacer el autor es transmitir un mensaje trascendental que se entienda ese día y que se entienda más adelante cuando sea leído por el lector, porque todo escrito tiene un emisor y tiene un receptor, y el emisor no puede dejar de lado la comprensión y pensar en que va a haber alguien que lo va a leer y lo tiene que entender. Entonces, deberíamos dejar un poquito de lado el tema de que el mito es algo malo o algo, porque a mí me pasaba mucho cuando digo, no, es que eso es un mito y poco menos que me mandan al infierno y que eso es del diablo, etcétera. Pero hay que desmitificar el mito, eso está aportando. Eh, Interesante la sí, aseveración dale. de la hermana, aunque hay una de las cosas más importantes que el cristianismo no se da cuenta, pero que es una realidad. Eh, Hay quienes van a pensar, bueno, mito es igual a ficción y por lo tanto si es igual a ficción es igual a mentira y no tenemos nada que darle y listo, cerramos y vámonos. Si usted piensa eso, entonces no podría leer ninguna de las parábolas de Jesús, porque no hay ninguna evidencia de que las parábolas de Jesús hayan sido hechos verídicos. Jesús habló en parábolas porque tenían una idea detrás de las parábolas, porque las parábolas podían transmitir mejor el mensaje, y las parábolas de Jesús muchas no eran historias, eran simplemente fábulas. Perdón, fábulas no, bueno, parábolas, historias, relatos, cosas que no implicaban ser reales, porque el punto no era si eran verídicas o no, el punto era el mensaje detrás de la parábola. Entonces, creo yo que a veces somos un poco extremistas y nos olvidamos que inclusive para los mismos judíos, algunos talmudistas también es interesante, no veían algunas cosas dentro de la Biblia de forma literal, no les interesaba si eran literales o no, les interesaba el mensaje detrás de ellos. Y eso es lo que deberíamos empezar a hacer los cristianos. Yo no digo que nada de esto pasó, lo que digo es que en realidad, me disculpan, el mensaje del libro de Jonás no es si a Jonás se lo tragó una ballena. Yo empecé a hacer este estudio sobre el libro de Jonás porque me incomodaba que la gente me dijera, bueno, es que es posible vivir detrás de una ballena. Hermano, no sea absurdo, con todo respeto, no sea absurdo. No me explique científicamente algo imposible. No, y no es que no crean milagros, es que el relato de Jonás no pretende explicar algo científico, pretende explicar el carácter de Dios. ¿Cómo lo explica? Dios estaba dispuesto a perdonar a Nínive, tan dispuesto que obligó a su profeta a ir a Nínive. Y la forma en la que lo obligó fue transformando a su profeta en un avatar del Dios de los ninivenses para asegurarse Dios de que el mensaje llegara efectivamente. Eso es amor de Dios. Para mí, eso es un Dios grande. Un Dios que adapta todo su mensaje para que llegue, para que se salven. Un Dios que está dispuesto a salvar de esa forma a toda una ciudad. Eso para mí es el mensaje del libro de Jonás. A mí no me agrada Jonás, a él me cae mal, pero sí me gusta el mensaje del libro. Me parece particularmente bello. Y, y si Jonás nunca existió, ¿qué importa? Lo que importa es lo que el libro nos está tratando de enseñar. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Dios está dispuesto a hacer para llegar a un pueblo al que le interesa salvar? En el mismo caso de Jesús, como un ser, que, o sea, por muchos años han predicado que Jesús se duerme en la barca porque Jesús está cansado, porque es hombre,
pero fíjense que más bien quedándose dormido Jesús reflejaba más ser Dios que otra cosa y se quedó dormido y nadie lo pensaría si no conoce lo que hay detrás. Entonces yo creo que empezaríamos a ver la Biblia de una forma muy distinta si estamos dispuestos a ver lo que hay detrás de las líneas de la Biblia. Esa es, ese es mi comentario. Gracias, Joshua. Sí, es que es como entender la idea teológica detrás de un relato que bien o no puede ser literal. Porque también hay una cosa, eh, hay que pensar a partir de cuándo o cuándo se empieza a pensar la Biblia en términos literales históricos, que eso realmente es una lectura muy moderna de la Biblia. Pero créame que la gente en la Edad Media no tenía problema con la literalidad de muchos relatos de la Escritura. Ese es un problema de una lectura moderna de la Biblia, una lectura básicamente de los siglos XVIII-XIX, cuando eso se empieza a volver un problema. Y cuando comienza la reacción teológica, sobre todo norteamericana, contra la crítica histórica desde una rama de la teología donde empezaron a cuestionar la literalidad. Pero nunca había sido eso un problema. Se volvió un problema en el siglo XVIII y sobre todo en el XIX y con la reacción del fundamentalismo hacia finales del siglo XIX y principios del XX. Pero realmente no había problema con ese tipo de lectura de la Biblia. Entonces, también es pensar qué se le está pidiendo al texto bíblico y en qué época. Es un comentario que quería hacer. Por acá, nuestro hermano Josafat Figueroa, que creo que se retiró, pues en respuesta a algo que tú comentabas, dice enfáticamente, la Trinidad no existe, Dios es uno y único, invento del catolicismo. No sé si quieras comentar algo al respecto. Bueno, a ver, yo le recomendaría al hermano Josafat que estudie un artículo del doctor Michael Heiser que se llama La Trinidad Judía y que complemente con uno de los trabajos del doctor Larry Hurtado al respecto. Yo aquí no voy a discutir si la Trinidad es bíblica en el sentido estricto de la palabra, porque yo sé que por lo menos bíblicamente no es explícita la Trinidad. Tampoco comparto algunas referencias trinitarias, pero no la desecho del todo porque queda bastante claro en el texto bíblico que existen por lo menos dos dioses principales en el panteón, si vamos a llamarlo así, de la Biblia hebrea y del judaísmo del segundo templo y del cristianismo, que es Yahvé Altísimo, Yahvé Baal o Yahvé Hijo, Yahvé Padre. Y está el espíritu de Yahvé, que muchas veces en el texto bíblico se cataloga como Dios mismo. Ahora, usted quiere verlo como tres personas, como una trinidad, como un triángulo, hermano, usted está libre de hacerlo. Yo lo que no puedo es negar lo que el texto mismo va reflejando. Ahora bien, la discusión de la Trinidad nadie la va a complementar, nadie la va a cerrar porque está abierta, lleva abierta 2000 años. Entonces, usted puede creer lo que usted quiera, se le respeta totalmente. Ahora, empecemos por el caso de que si usted me dice, ya ves uno, claro, ya ves uno, ya ves uno, el Altísimo también es uno solo. Pero, por ejemplo, la tesis de los dos poderes en el cielo, que yo tengo, yo voy a dar unas clases al respecto, plantea que Yahvé está dividido en dos entidades. Eso está en el texto bíblico, hebreo, ahí está. Yahvé tiene un hijo, Yahvé tiene un emisario, Yahvé tiene una extensión de sí mismo. Bueno, no está bien, pero no niega que son Yahvé, los dos. Entonces, eh, la Trinidad es un tema complejo y a mí me parece personalmente que la Trinidad es difícil de llegar a un acuerdo, a un consenso. O sea, podemos plantear aquí todas las posturas de la Trinidad y en la Escuela de Alejandría es bienvenido lo que usted piense, pero yo no diría categóricamente la Trinidad no existe. Yo diría que categóricamente la Trinidad es una idea que evoluciona del cristianismo primitivo, evoluciona, o sea, en el principio el cristianismo primitivo no tiene definido una Trinidad, no la tiene, pero tampoco la negaría. Entonces, simplemente diría que es un concepto allí complicado de los primeros siglos de la iglesia cristiana y listo. Y bueno, hay quienes la toman de lleno como la establece, creo que Nicea, y hay quienes no, y eso es totalmente válido. Pero es una discusión que, por lo menos plantearla aquí en clase, es muy difícil de llevar porque llevaría bastantes horas, bastantes libros. Y lo interesante es que el unicitarismo, el binitarismo y otras cosas
no se desenvuelven tan fácil. Es decir, todas ellas tienen también su origen. Entonces, es una discusión que no vale la pena tratarla hoy. Si ustedes quieren, vamos a tratar de lleno un día en la Escuela de Alejandría, vale la pena hablar de este tema, pero yo les recomendaría que vean a los padres de la iglesia y los planteamientos que hace el judaísmo, porque por lo menos los esenios sí ven al Espíritu Santo en ocasiones como una persona. ¿Y qué hacemos? Son los esenios, son judíos. Entonces ahí, como les digo, es difícil de vislumbrar este tema. Yo no diría enfáticamente no existe, yo simplemente diría que es un tema muy complejo y que evoluciona el cristianismo primitivo. Entonces, bueno, Joshua, esa es mi opinión. si me permitís agregar un comentario, hermano. Sí, claro, adelante, adelante. Con respecto a ese tema, pues el año pasado dicté un seminario taller, algunos lo tomaron conmigo, que se llama Cristologías Prenicenas, porque el asunto no es si la Trinidad sí existe o es verdad, sino pensar la cristología en forma de la siguiente pregunta, porque fue la pregunta a la que se tuvieron que enfrentar los cristianos en el siglo segundo, en el siglo tercero, frente al mundo griego. Entonces, venimos de una matriz judía, pero venga, nos metimos en el mundo griego y el mundo griego está haciendo preguntas. ¿Cuál es esa pregunta? Y se las tiro a los que les guste dilucidar este tema. ¿Cómo explicar la relación entre el Dios de Israel y Jesucristo? Sin, sin poner en juego el monoteísmo. ¿Cómo? O sea, a esa pregunta se enfrentaron, sobre todo desde la segunda mitad del siglo segundo, muchos teólogos. No fue uno solo y todos dieron respuestas. Yo lo invito a que estudie esas respuestas a ver cuál le parece mejor. ¿Qué es la Hay, Trinidad? Una de esas respuestas. Una de esas hay una, respuestas, la que a muchos les pareció lógica. Y es un error decir que se inventa en el siglo cuarto, porque ya desde el siglo segundo se están usando términos, sobre todo se me viene aquí a la mente uno, el griego trías en Teófilo de Antioquía, y hay otros que lo usan, eh, y se va armando. O sea, es una respuesta que se va armando. Ojo, no quiere decir que es la única, eso sí quiero aclarar. Eso lo estudiamos nosotros en Cristologías Prenicenas, mis hermanos, los que estudiaron conmigo, pueden dar fe de ello. Y no es fácil responder esa pregunta. Por eso les digo, más que pensar si esta es o esta no es, piense en la pregunta y trate de responderla usted mismo, sin pegarse de una de las versiones tradicionales. ¿Cómo responde usted esa pregunta? Vuelvo y repito la pregunta. ¿Cómo explicar la relación del Dios de Israel o el Dios del Antiguo Testamento, como prefiera llamarlo, con Jesucristo sin poner en jaque el monoteísmo? un dato ahí, bueno, dos datos. Tome en cuenta, porque lo digo porque mucha gente no hace esta relación, pero tome en cuenta, hoy les acabo de dar un ejemplo, creo que no sé si Lucas estaba al tanto, pero les acabo de dar un ejemplo con el Dios durmiente de Israel. Jesús allí tomó todos los atributos de un Dios, propio de un Dios del antiguo cercano oriente. Porque muchos de ustedes me dirían, ay, Jesús se quedó dormido porque era humano. No, Jesús se quedó dormido en medio de una tormenta y le dio orden a la tormenta. Eso para un judío de los primeros siglos, que está conectado con la cultura hebrea, que a su vez está conectado con la cultura cananea, es súper evidente que al que están viendo no es humano. Eso lo digo porque vayan haciéndose una idea, porque esos son atributos de Dios y son Y atributos de un Baal, dígame qué además. humano se dormiría en una barca zarandeada. Dígame qué humano Exacto. se dormiría en una barca Lo, zarandeada. lo decimos puntualmente porque si uno ve al Jesús de los evangelios, porque el Jesús de los evangelios tiene estos elementos, estos elementos son bálicos, son yavistas, son todo eso. O sea, aquí tenemos a un Dios hombre. Pero además de eso, quiero incluir un elemento interesante que lo discutía hoy. Te lo digo para cerrar el punto del comentario de la Trinidad. Hoy estaba en el ETS es presbiteriano y ellos, algunos profesores allí tienen un sesgo muy típico
de que todas sus doctrinas o todo lo que ellos establecen y todo lo que enseñan de historia del cristianismo lo enseñan de Nicea para acá. Eso es algo que Walter, que es un hermano que estaba hoy hablando conmigo, el que posiblemente Dios quiera lo tengamos en la escuela en algún momento como invitado, me comentaba que él hacía preguntas. Bueno, hermanos, pero antes de Nicea, ¿qué? Antes de Nicea, ¿qué? Sepan una cosa, yo la venía sospechando, pero hoy me la aclaró él porque él estudia cristianismo, historia del cristianismo. Antes de Nicea, perdón, después de Nicea y muchas de las doctrinas que maneja la iglesia presbiteriana y la teología americana en general, no sabe hebreo, no saben hebreo, no leen hebreo. ¿Okay? Muchos de sus doctrinas parten puntual y sustancialmente de la Septuaginta, que es la traducción griega. No toman en cuenta el hebreo. Uno de los que medio mete el hebreo allí es Jerónimo a través de su traducción, la Vulgata Latina. Antes no. Antes de Nicea, muchos de los teólogos, le guste o no le guste, si son padres de la iglesia, sí saben hebreo y sí saben cultura judía. Sí la entienden. Orígenes, Tertuliano, ellos la están entendiendo. Entonces, si ellos mencionan algo concerniente a la Trinidad, ellos lo están viendo desde la óptica judía. Desde ahí lo están viendo. Entonces, tómelo en cuenta. Hágase la idea de que antes de Nicena, si usted quiere ser más de la raíz judía, que lo respeto totalmente y lo coincido más que debería ser así, véalo desde los padres de la iglesia que tienen más contacto con el judaísmo, que de hecho leen hebreo, como ellos. Porque ellos sí toman en cuenta muchos elementos interesantes y aún llegan a la misma conclusión. A mí me gustan mucho los tratados de Tertuliano porque él menciona mucho el libro de Enoch. Es más, reconoce el libro de Enoch como autoridad divina. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Me perdona, ya soy anfitrión, es que se tuvo que salir Lucas de la sala. Bien, gracias. No, fíjate que tomando un poco las palabras tuyas y las palabras de Luca, esta semana comenzamos con yo estudio doctora los días sábados. Y esta semana, perdón, o sea, la semana que pasó, empezamos con el libro de Levítico. Y fíjate que se planteó una problemática, porque el tema levítico, sacrificios, etcétera, etcétera, ofrenda. Y fíjate que se plantea algo que inmediatamente a mí me retrayó hacia el pasado y esta idea de que nosotros no tenemos ni idea qué es lo que era vivir en la antigüedad, por más que leamos libros y libros y libros de historia. Creo que la conciencia antigua era muy distinta definitivamente a la de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos conciencia de esos judíos que sacrificaban, degollaban miles de animales diarios, miles, miles de animales diarios. Se ofrendaban y un montón de cosas. Eso contando solamente los judíos en su templo, sin contar los griegos que también sacrificaban a sus dioses, etcétera, etcétera. Pero la sangre de animal corría a chorro y eso era normal, normal. Para todo israelita hace 2000 años atrás, que la sangre corriera y después comerse el animal que le corrió la sangre era normal. Hoy día, esta semana, está hablando en un foro, en una conversación de que de esta idea de la reconstrucción del segundo templo. Fíjate que en y lo pude revisar inclusive en muchos comentarios talmúdicos de los más antiguos, primer siglo, me refiero, Rabí Ismael, etcétera, en donde después de la destrucción del templo se tuvo que reconfigurar la idea de techubá o de arrepentimiento. Y encontré por ahí agradablemente, perdonen mi perro, agradablemente ideas y enseñanzas, pero súper parecidas del segundo siglo, súper parecidas a Jesús. Midrash de súper parecido, por ahí lo voy a compartir después en el grupo de estudiantes. Y que uno dice, pero si estas son enseñanzas similares con respecto al arrepentimiento, con respecto al
¿cómo se llama? A no hacer lo que uno, lo que no quiere que le hagan por el prójimo, enseñanzas muy parecidas. ¿Por qué? Porque con la destrucción del templo el judaísmo tuvo que empezar a reestructurar su filosofía que ya venía, se entendía que era importante, pero se tuvo que reestructurar a dejar de matar animales. Y ahora, ¿cómo se llama? Después de 2000 años, hoy día los más viejitos quieren que se construya el templo, pero las generaciones más nuevas, millennial o de 20, 30 años, la idea de pensar es bonita esta historia mística, esta idea de reconstrucción de un templo antiguo, pero resulta que la idea de matar nuevamente hoy día, después de 2000 años, matar miles y degollar miles de animales es repugnante, es sencillamente repugnante. Entonces ahí uno ve que nosotros no estamos preparados para, ¿cómo se llama? No, o sea, no tenemos conciencia de la antigüedad que era normal y que cuando yo, por ejemplo, escucho hablar de mitos, para mí dentro de los mitos no hay tanta locura, así, ay, que gente más idiota que creía en tantas alucinaciones. Yo creo que la gente era tremendamente sabia, pero pero de acuerdo a su cultura y de acuerdo a sus tradiciones, era lo que entendí y por eso se sacrificaban, se entendían Lee, yo creo que creemos tantos más temas bobadas animales. hoy. Yo creo que creemos más bobadas hoy. Sí, pero hoy día me da la sensación de que se habla mucho del contexto histórico, etcétera, etcétera, y que como dice Yocho, los mitos eran casi bobadas y que claro, sirven para explicar la Biblia, pero en la realidad eran bobadas. Yo creo que no eran bobadas, voy a ser muy honesta. Yo creo que ahí hay mensaje en que la Biblia se nutrió, en que la Biblia en que los autores lo palparon, lo vivieron, y era un mensaje, no que, mira, ¿sabes qué? Lo voy a escribir para que, ¿cómo se llama? Porque yo creo que lo van a leer en 1000 años más. O sea, o sea, era parte de lo que la experiencia de lo que vivían en el día y el ahora. Como nosotros lo escribimos aquí y el ahora. O sea, como dice Joshua, hoy día estaban contestando una problemática del hoy. Me importa un pepino el mañana, porque la problemática que estoy contestando es el hoy. Entonces, em, eh, tener esa, ¿cómo se llama? Esa conciencia, esa capacidad que no somos conscientes, no somos hijos de la degollación de animales, nos parece repugnante. Entonces, cuando es muy difícil pensar que nos vamos a retrotraer y que podamos ponerlo en los pantalones de esa gente que sacrificaba animales o más atrás incluso hasta seres humanos. Pero, pero entender eso nos permite también, ¿cómo se llama? Entender que los mitos no son puras, no son inventos. Hay mucho de lo que ellos vivían y entendían el mundo así tal cual. Entonces, y eso pasa lo mismo en la literatura israelí. Yo sé que, por ejemplo, se plantea hoy día se sabe que el reino de David no era tan glorioso como en realidad lo cuentan, pero es que en la Biblia es de ser humano. Están contando porque están contando para su gente, para motivar a su gente. Ese es el objetivo de ese día, de ese momento. Entonces, y no es distinto, yo digo, no es distinto lo de ahora si nosotros hacemos exactamente lo mismo. Pues, ayer delante hablaba y de Daniela Vitt y de esta motivación y que era, ay, yo creo que son iguales. Eh, entonces, el ser humano creo que no cambia y lo que pasa es que va viendo el mundo de acuerdo a lo que va cambiando la cultura nomás. Pero creo que hay verdades que trascienden y que siguen estando desde miles de años hasta el día de hoy. Los egipcios, los hititas y todo lo que hay, creo que son verdades que cada uno comparte. Eso. Gracias, Elizabeth, por tu comentario, hermana. Bastante buena la reflexión, sobre todo porque nos recuerda eso, de que
siempre el mito está conectado directamente a la cultura y sí, el mito contesta algo que ellos van a entender. El problema es que nosotros 2000 años después, pues, ay, qué ridículo, ¿por qué a Jonás se lo traga un pez? Ah, porque Dios quiso obligarlo a llegar y había más sabiduría detrás de lo que le pasó a Jonás de lo que parece. Adelante, entonces, finalmente Melvin con el último comentario. Melvin, ya te activamos el micrófono, adelante. Sí, buena para todos. Eh, yo tengo más que un comentario, una pregunta que quizá nos saca un poquito de la línea que llevamos, pero no están obligados a contestarme hoy, sino que lo toman en cuenta y para una próxima intervención, si es posible, o me lo pueden enviar más luego la respuesta. Mi pregunta va acerca de el John, lo llaman el comandante de los Elohim, si él encaja ahí entre esos dioses que estamos hablando. El Ión. Tú estás hablando de la El expresión John, el Ión en hebreo. sí, No, sí, el Ión es un término que está conectado fuertemente con la cultura cananea. El Ión significa el Altísimo, es el Dios más alto. Es el nombre que recibe el Dios El en Canaán, que es el padre de los dioses, y en la Biblia se le aplica meramente al padre de los, aparentemente de los dioses de Canaán. Lo que pasa es que en algún punto se utilizaría genéricamente para referirse también a Yahvé, Yahvé el León. Yahvé también tendría el título del León, porque Yahvé se establecería como el dios más alto entre todos los dioses, como rey de los dioses en el panteón cananeo, bueno, en el panteón israelita antiguo. El problema es que en primera instancia parece ser que el León en sí se vincula directamente con el padre de los dioses y se distingue de Baal Yahvé. O sea que Baal Yahvé y el León, o Yahvé y el León se aparecen en algunos salmos, pero Baal Yahvé no aparece explícitamente en el texto, pero sí aparece indicado. Por ejemplo, el profeta, creo que es el profeta Oseas, él dice que ya no me llamarás más Baalí, ya no me llamarás más mi Baal, haciendo referencia a que a Yahvé se le consideraba un Baal. De hecho, también los judíos de Elefantina, aquellos que han visto conmigo la presentación de Egipto y los textos protobíblicos, sabrán que para los judíos de Elefantina, que en realidad no eran judíos, eran hebreos, Yahvé era un Baal, no Yahvé el padre de los dioses. Ellos habían casado a Yahvé con Anat, que es la esposa del dios Baal en el mito cananeo, mientras que los hebreos, algunos habían casado a Yahvé más bien con Asherah, que es la esposa del dios El. Estas dos ideas de los dos tipos de Yahvé es la que evolucionaría a convertirse finalmente en el judaísmo el segundo templo como los dos poderes en el cielo. Pero sí, básicamente Yahvé el León es un título que aplica meramente al que reina en los cielos por encima de todos los dioses y el que tiene el gobierno cósmico. Mientras que Yahvé, Baal Yahvé, es el Yahvé que lucha por Israel en el Éxodo. No se distinguen mucho en algunos aspectos porque a veces hablan como en plural. Yo enviaré mi ángel delante de ti, pondré mi nombre en ti. Sabemos que el que está hablando es Yahvé y es un eufemismo para referirse a sí mismo. O sea, yo estaré en medio del pueblo. Pero en Génesis, por ejemplo, en Génesis se distingue mucho Elohim de Yahvé. Entonces hace ver que en primera instancia es muy posible también, depende qué fuente, una fuente tal vez no sacerdotal, de la hipótesis documentaria, que es una hipótesis que plantea una explicación a este fenómeno, es que para algunas fuentes el guión es Elohim, el padre de los dioses, y Yahvé es su hijo predilecto. Para otras fuentes, Yahvé también es el guión. Entonces hay como ese choque ahí de ideas, pero sí van por la misma línea. O sea, el guión es simplemente un título para referirse al padre y rey de los dioses. ok, entendido. Sí, sí, entendí en este caso para las otras creencias. Yahvé viene siendo como el representante de León. Por eso quizá ellos, cuando llega Yahvé, llegó el León, porque viene total y rotundamente solo en nombre de León a ejecutar lo que fue a hacer. Es como cuando Jesús llega a nosotros o a aquello, ¿verdad? Porque no fue a este tiempo, pero podemos decir a nosotros porque estamos en el tiempo de Él. Cuando Claro. viene nosotros en nombre del Padre, es como que el mismo Padre estuvo aquí. Sí, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice el Evangelio de Juan.
Y eso es porque, fíjate que a Jesús en ningún lugar de la Biblia del Nuevo Testamento se le llama Yahvé, se le dice Hijo del Altísimo. El Hijo Hijo del de... Altísimo en el panteón cananeo, en el panteón cananeo no, en el panteón hebreo es Yahvé. Entonces, obviamente Jesús Sí. es Yahvé materializado, es lo que te está tratando de decir el texto. Pero sí, muy buena acotación la que estás Eh, haciendo, Mel. Muchas gracias, hermano. si, si me permite otra preguntita que se me ocurre ahora por el tema que tenemos. Ujú. Eh, Cuando esté el rapto, ¿verdad? ¿El rapto va o no va? Para primero saber formular mi pregunta. Lo que pasa es que, pasa que estás entrando en un tema escatológico que creo que amerita hablar un buen rato y creo que no todos los profesores Sí, seguimos la misma línea respecto al rapto, o sea, tenemos posturas distintas. ok, Eh, pero si quieres, como para no socavar el chat con un dato, con otro ámbito que es muy interesante que estás planteando, ¿por qué no me haces la pregunta por privado? Y entonces está la bien. conversamos sin Sí, problema. Pero muy sí. buena la que hiciste Bueno, hace un momento de Dios. basado a eso, mi pregunta era, o es, ¿a cuál de ellos se ha de presentar todo aquel que vaya a ser juzgado? ¿Sería directamente a Elión o a Jehová o a Cristo? Eh, Te puedo adelantar que tenemos una presentación, yo tengo una presentación de las semanas de escatología, la semana del fin del mundo acá en la Escuela de Alejandría, donde yo hablo del Hijo del Hombre y el Concilio Divino. Ahí hablo que al que se presentan es delante del Hijo del Hombre. Es ahí con quien ellos Ok, se enfrentan. Entonces, ve ese video y creo que contestará mucho de lo que me estás preguntando. ok, ok. Gracias. Bendiciones. Gracias, Melvin. Muy buenas tus preguntas. Muchas gracias, hermano. Ok. Bueno, hermano Joshua, muchas gracias por su exposición esta tarde ya. Los invitamos mañana para que nos continúen acompañando en esta semana de nuestro tercer aniversario acá en la Escuela de Alejandría. Mañana tenemos dos presentaciones, una a las 12 hora Colombia, y otra a las 8 p.m. hora Colombia. No se las pierdan, cordialmente invitados, entrada libre, tanto a Sala Zoom como a Facebook y a YouTube. No siendo más, que tengan una buena tarde, una buena noche. Gracias a los que nos vieron por YouTube, a los que nos vieron por Facebook. Dios les bendiga y síganos acompañando. No se pierdan el resto de estas conferencias. Eh, y ante todo, gracias por habernos acompañado estos 3 años y los que nos restan como escuela. Dios les bendiga, Gracias, una de buena verdad, a noche, todos. Paz de buena Dios. tarde, A buen los día. que Chao van a a tener todos, clase chao. conmigo, en 20 minutos nos vemos. Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en streaming live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación.